Jóvenes de 10.º grado, soy la profesora Alma Cárcamo de la clase Español 1. Hoy seguiremos con el tema número 2, que son los niveles del lenguaje. ¿Qué son los niveles del lenguaje? Los hablantes de una misma lengua forman una comunidad lingüística. Sin embargo, no todos sus miembros hablan de igual manera, debido a que las lenguas no son uniformes. También podemos decir que nos referimos a los estilos o registros que utilizamos, ya sea para hablar o para escribir. El uso de la lengua varía por diversos factores, como lo son el lugar de procedencia, la edad, educación o el entorno social del individuo. Sin embargo, a pesar de estos factores, los hispanohablantes no tenemos dificultad de comunicarnos, ya que compartimos muchos rasgos comunes en el uso y en el manejo de nuestra lengua. Los niveles de lenguaje se clasifican en nivel popular, que son 3, pero vamos a comenzar con el nivel popular. El nivel popular es una variedad dentro de una comunidad. El lenguaje popular ha trascendido de generación en generación y se mantiene vivo en las costumbres de los pueblos a través de canciones, bombas, refranes, coplas, adivinanzas, trabalengua, dichos, modismos. Aquí podemos ver algunos ejemplos que tenemos de adivinanzas, de dichos, de trabalenguas en la diapositiva. El lenguaje popular se clasifica en lengua familiar, lengua vulgar y regionalismos. Vamos a comenzar hablando por la lengua familiar. La lengua familiar incluye las expresiones que se utilizan comúnmente entre los miembros de una familia, amigos y conocidos. También es una modalidad de la lengua usada por los hablantes en sus relaciones cotidianas con personas de confianza. Se caracteriza por la abundancia de frases hechas, frecuentemente empleo de sufijos, diminutivos y aumentativos, abundantes interjecciones y palabras apocopadas. Ejemplo, cuando decimos la gordis, la tela, porfis. Asimismo, construcciones sintácticas incompletas, como vemos aquí que dice yo quiero jugar, en vez de decir yo quiero jugar. Luego tenemos la lengua vulgar, que el uso de vulgarismos demuestra bajo nivel cultural de los hablantes por gran cantidad de errores cometidos. También diremos que esta corresponde al uso de expresiones con deficiencias sintácticas, fonéticas o gramaticales y se caracteriza por la pobreza léxica y un uso excesivo de los vicios del lenguaje. Ejemplo, vinistes, es viniste, trajistes, es trajistes, cansado, cansado, teoría, por teoría. Luego tenemos los regionalismos, que son palabras que forman parte del vocabulario de una región determinada. También podemos decir que son palabras, significados, expresiones de carácter propiamente local y por consiguiente pertenecen a una determinada región o territorio. Ejemplo, para decir niño, muchacho en Nicaragua se usa chavalo. En Honduras utilizamos cipote, chihuín, bicho, mientras que en Argentina se dice pibe. Aquí también tenemos otros ejemplos. Digamos, en algunos lugares a los frijoles les dicen bala. Mamacita, guapa. Hizo un zaperoco, dice. Es lío. Bueno, esos son los regionalismos. Ahora vamos a la número 2, que son las formas escritas de la lengua. La lengua escrita es uno de los elementos de comunicación. Está regida por reglas que deben ser respetadas. Un texto escrito correctamente debe de seguir una buena estructura, coherencia, sin faltas ortográficas, concordancia, género y número. Buen uso de tiempo verbal.
Cuando mayor sea el léxico interno que tenga una persona, más rico será el texto escrito. También podemos decir que la lengua escrita presenta como rasgos característicos una comunicación más elaborada. Dentro de la lengua escrita tenemos el lenguaje literario, que el lenguaje literario se llama lenguaje literario o lenguaje poético al modo empleo de la lengua común y cotidiana que se hace de las obras de la literatura, como ser la poesía, la narrativa, la dramaturgia, así como otras formas del discurso como la oratoria. Esta utilización de la lengua se caracteriza por hacer énfasis en el cómo se dicen las cosas. Como se dijo, el lenguaje literario es una formulación particular del lenguaje común y corriente, teniendo en cuenta aspectos de valor artístico, filosófico y estético en lugar de simplemente los comunicativos. Se trata de un modo especial del uso cuyo objetivo es producir obras artísticas con la palabra que se conocen como textos literarios. Ejemplos como las novelas, la poesía, los cuentos, las fábulas, los mitos, todo eso va incluido dentro del lenguaje literario. Luego hablaremos del lenguaje culto. El lenguaje culto, a diferencia del lenguaje inculto, es aquel en el que se utiliza de manera correcta la morfosintaxis y el léxico. También es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua, gracias a la cultura y a la educación a que han accedido. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento del lenguaje culto que dice: Regio, búcaro, de albastro, en que la flor exótica de Rubén despedía, como Minerrota, todo el perfume de opulentas carolas. Entonces aquí vemos que cómo es el lenguaje culto. Por eso tenemos ese fragmento dentro del lenguaje culto. Y el siguiente es el lenguaje técnico científico. El lenguaje técnico científico es una variedad de lenguaje culto. Es una lengua propia de diversas materias y que se emplea en distintas actividades profesionales, como ser la medicina, la física y la informática, y hay otra variedad. Es el lenguaje de la ciencia, es un lenguaje de tipo formalizado frente a otros de carácter natural, y al igual que los lenguajes técnicos, se caracteriza por su especialidad. Algunos autores sostienen que ciertas ciencias son en sí mismas lenguajes, por ejemplo, la lógica en las matemáticas. Y ya veremos la última, que son las formas mixtas del lenguaje. Además de la forma oral, que ya hablamos de la forma oral y de la modalidad escrita, el lenguaje adquiere también ciertas formas mixtas, en las que se combina el empleo de una gran variedad de recursos y expresiones. Algunas de estas formas pertenecen al discurso literario, publicitario, y otras corresponden al plano periodístico. Hablaremos del lenguaje publicitario. El lenguaje publicitario consiste en la distribución masiva de mensajes. Su finalidad es convencer al público para adquirir sus productos. También podemos decir que el mensaje publicitario no informa objetivamente sobre las características de un producto, sino que intenta vender ese producto rodeándolo de connotaciones positivas que hagan deseable su adquisición. Para ello se asocia el artículo a imágenes y palabras seleccionadas por su capacidad de sugerir valores como el éxito, el prestigio, la juventud, la masculinidad, la feminidad, la libertad y la técnica. Luego tenemos el lenguaje periodístico, que es el que transmite información de manera objetiva. Es el más importante y eficaz medio de comunicación entre las personas. Diremos que el lenguaje periodístico es
el más importante y eficaz medio de comunicación entre las personas. Como seres sociales que somos, necesitamos relacionarnos con nuestro entorno y requerimos constantemente información. La sociedad desea estar informada y esta información llega a través de ¿qué? A través de los medios de comunicación que tienen a su alcance, como la prensa, la radio, la televisión, la prensa digital. Cuando hablamos de elaborar textos periodísticos, no se trata de comprimir toda la información de un espacio, sino hay que hacer una selección de datos y tener una claridad de ideas. En periodismo hay que saber qué se quiere comunicar y a qué público nos vamos a dirigir. Un texto mal redactado o confuso no será leído. Por lo tanto, no habrá cumplido su objetivo. Bueno, jóvenes, la asignación es elaborar un álbum sobre los niveles de lenguaje, que aquí ya los fuimos viendo uno por uno. Por lo menos me tienen que hacer 5 de cada uno. Y la tarea número 2 es investigar igual sobre el lenguaje literario, el lenguaje culto y el lenguaje técnico científico. Espero de que realicen su tarea con éxito. Esta tarea estará disponible en la plataforma de Classroom y el video pregrabado lo pueden escuchar cuantas veces lo desean, que igual lo voy a compartir por WhatsApp en el grupo y igual lo voy a subir a Classroom para que ustedes lo puedan escuchar. Gracias y siempre cuidándose, siempre con las medidas de bioseguridad. Hasta luego.